Buenas tardes. En nombre del Grupo de Trabajo de Vigicáncer, agradezco a los organizadores y obviamente a la Asociación Colombiana de Hematoncología Pediátrica por invitarnos a presentar aquí algunos resultados actualizados del sistema Vigicáncer. En esta media hora voy a tratar de darles una actualización de los resultados generales del sistema hasta este momento y algunos datos sobre LLA, leucemia linfoblástica aguda, incluyendo lo presentado en octubre del año pasado en una de las sesiones de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. Vigicáncer desde el año 2009 que comenzó en Cali muestra este registro incrementado de casos por año a medida que las ciudades se han ido anexando, llegando en el 2018 casi a 1000 casos, donde ya había ingresado ciudades grandes como Medellín y parte de Bogotá, y ya después del 2019 logramos estabilizarnos alrededor de 1100 casos al año, eh, lo cual es un resultado muy importante para el sistema. Actualmente en total son alrededor de 9000 casos, y si vemos cómo son los estimados, por ejemplo, para el 2019 en Colombia, el estimado dado basado en casos nuevos, basado en la incidencia de 4 registros poblacionales de Colombia, y para la población proyectada del DAN en menores de 19 años, serían alrededor de 2.280 casos. Vigicáncer en ese año logra recolectar menores de 19 años 1.203 casos, que es un poquito más de la mitad de todos los casos estimados. Y por ejemplo, la cuenta de alto costo para ese año no exactamente el mismo grupo de edad, no logra los 1000, alcanza 945 casos, menos de 1000 casos por año. O sea que en general pensamos que Vigicáncer, aunque desafortunadamente no se ha logrado establecer en todas las ciudades ni en todos los centros de las ciudades donde está, creo que tiene un registro bastante robusto en cuanto al número y hasta cierto punto representatividad de los niños que se tratan en Colombia. Estos son los niños diagnosticados y seguramente los tratados en los mejores centros, por lo que sí debe haber un poco de sobreestimación en la estimado de supervivencia. Entonces, estas observaciones siempre me gusta hacerlas al principio. Recordemos que Vigicáncer tiene un protocolo establecido con unos criterios de inclusión y de exclusión. Solo incluye pacientes con diagnóstico y tratamiento nuevo de cáncer en las instituciones en el cual Vigicáncer está al cual está vinculado. Y esto es muy importante porque ustedes en su día a día seguramente van a ver que ven más pacientes de los que registra Vigicáncer, y es porque casi que alrededor del 30 al 40% de los pacientes que ven los centros no cumplen los criterios de selección del sistema Vigicáncer, porque son pacientes en recaída, son pacientes remitidos de otros centros que no son Vigicáncer, que han iniciado tratamiento en otros sitios y por lo tanto no pueden ser incluidos. Lo mismo que de pronto el tipo de neoplasias tampoco se incluyen. Recordemos que nosotros solamente incluimos comportamiento maligno o del sistema nervioso central, donde sí se permite incluir diagnósticos de comportamiento incierto o histología benigna. Para esta presentación voy a tomar los años 2015 al 2021. Entonces los resultados que ustedes van a ver a continuación son dados de la cohorte entre esos años con seguimiento al 31 de diciembre. En esta cohorte 2015 al 2021 se registraron 6.062 pacientes, de los cuales tenemos en seguimiento 5.965, esto es más del 95%, lo que le da un sistema de seguimiento muy robusto a Vigicáncer. Un
total de persona tiempo a riesgo, esto es una medida epidemiológica de más de medio millón, de 1,5 millones, perdón, de meses persona, un seguimiento máximo para esa corte de 87 meses, o sea, el paciente que más se ha seguido son 87 meses, una mediana de seguimiento de los vivos 35 meses, o sea, la mitad de los pacientes de esta cohorte que vamos a presentar acá tienen alrededor de 3 o más años de seguimiento, lo cual hace que también sea un seguimiento muy importante. Y ya lo mencioné, el corte del seguimiento es el 31 de diciembre del 2022. Entonces, inicialmente vamos a mostrar algunos tablas generales que son obligatorios de presentar en cualquier análisis epidemiológico, y es cómo se distribuyen los grupos de edad, en este caso por las ciudades. Hay algunas cosas interesantes en general. La distribución es muy homogénea, la diferencia grande la hacen en los menores de 1 año, Cali y Medellín, que tienen un aumento en la representación de estos pacientes, y es que en estas dos ciudades logramos tener mejor captación de los retinoblastomas. Y anotar que Bogotá y Cali, pues sí, en este momento son los que más tienen en el peso, de peso en cuanto al número de pacientes registrados en el sistema. La distribución por sexo y ciudad realmente también es muy homogénea. Si ustedes ven, prácticamente es 55% para los hombres en casi todas las ciudades, o muy cercano al 55%, 45% para las mujeres, y si el único que se desvía un poco es Ibagué, con un 63% para hombres, pero miren que realmente es muy, muy homogénea la distribución. Entonces, esta es la diapositiva o la tabla de grupos de distribución de los grupos de edad por sexo. Realmente también es bastante homogénea. Y la distribución de los niños y adolescentes, aquí están incluidos adolescentes, por residencia habitual, también es relativamente homogénea, exceptuando en Bogotá, donde la capital predomina, pero en general más o menos el 30 al 40% de los pacientes son de las cabeceras municipales. Más o menos otro 30-40% es de los municipios del departamento eh, de esa cabecera o esa capital departamental, y más o menos un 20% de otros departamentos. Sobresale un poco Manizales, que le llegan pacientes remitidos dado que el departamento es tan pequeño, tienen una representación importante de otros departamentos. Y Bucaramanga, que tiene también un grupo un poco elevado de pacientes que refieren vivir en el extranjero. Ahí están principalmente venezolanos, pero pues también hay convenios internacionales, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Esta es la distribución de los pacientes por aseguramiento, y esta sí es una distribución un poco más interesante, que nos hace ver que, digamos, tenemos tres grupos grandes de ciudades, dos ciudades grandes como son Bogotá y Medellín, donde el régimen contributivo predomina, otras tres ciudades donde está Cali, Bucaramanga, Cali y Manizales, donde es relativamente parejo, la distribución entre subsidiado y contributivo es muy parecida. Dos ciudades donde ya el subsidiado es más importante, de más o menos casi el 70%, Cartagena y Ibagué, y por encima, igual o por encima del 70%, tres ciudades como es Montería, Neiva y Pasto. Y eso pues hemos visto que es un factor que impacta con la supervivencia de los pacientes con cáncer, y por lo tanto esta distribución lo hace bastante interesante. Es llamativo también el porcentaje alto de pacientes que se categorizaron como población pobre no asegurada en la ciudad de Bucaramanga, y definitivamente aquí están siendo representados los migrantes venezolanos principalmente.
Bogotá y Bucaramanga tienen un peso mayoritario en los regímenes de excepción o especiales, básicamente fuerzas militares y regímenes como Ecopetrol, donde en Bucaramanga pues es importante. Y nuevamente vemos que internacionales, pues estos convenios internacionales ya no son migrantes, sino los que vienen en convenios internacionales. También Bucaramanga tiene, digamos, una representación mayor que las otras ciudades. Bueno, en cuanto a la distribución la distribución por grupo del grupo tumoral de la clasificación internacional de cáncer infantil, pues como se espera, las leucemias en general son las más importantes en niños, 45%. Aquí hay leucemias linfoides, mieloides y otro tipo de leucemias agudas, están siendo mieloproliferativos, mieloisplásicos, obviamente la leucemia linfoide aguda es la más importante. Seguida por tumores cerebrales, tumores del sistema nervioso central e intraespinales, 15%. Aquí hay un poco de subregistro, porque de este número debería ser alrededor del 18 al 20%, y es posible que haya niños todavía que sean llevados a cirugía en centros que no tienen oncología pediátrica bueno, los mismos centros de oncología pediátrica, pero se nos escapen a nosotros como oncólogos porque son enviados a la casa, porque son llevados a radioterapia sin que nos demos cuenta de esos pacientes. Desde el punto de vista del sistema es difícil capturar a esos pacientes. Y como grupo, como el tercer grupo de importancia, los linfomas en general, 12%, que es muy similar a lo reportado en diferentes partes del mundo. En cuanto a los tumores sólidos extracraneanos, es muy importante la representación de los tumores óseos en menores de 15 años, que son los niños. Esta distribución no es muy frecuente en otros países. En países desarrollados, el neuroblastoma es el tumor más frecuente en este grupo de edad. Más o menos Estados Unidos reporta la frecuencia relativa de un 9%, 6 a 9% según el país que uno mire. Nosotros, digamos, de forma digamos, reproducible, sistemática, siempre tenemos 3%, inclusive en los registros poblacionales. No parece ser tanto un sesgo de selección en este punto. Retinoblastomas también, pues en general son 3 al 5%. Nosotros tenemos un 3%, aquí pensamos que sí puede haber algo de subregistro por la dificultad que hay a veces que esos pacientes, sobre todo en estadios tempranos, se capten más allá del oftalmólogo, que no lleguen al oncólogo. Para los adolescentes, pues ya vemos la importancia de los tumores, los linfomas, que son al 17%, baja un poco las leucemias, y nuevamente tumores cerebrales debería estar un poco más alto. Aquí hay una subrepresentación, y esto también se debe a que en la adolescencia todavía hay pacientes que son tratados en muchas partes de Colombia y ciudades grandes de Colombia, tratados por grupos de adultos. Y recordemos que por definición Vigicáncer no toma pacientes tratados por grupos de adultos. Muy importante los tumores del adolescente, del crecimiento y desarrollo sexual, entonces tumores óseos, los tumores germinales, los sarcomas de tejido blando también son importantes, y ya empiezan a aparecer las neoplasias epiteliales. Bueno, estas son las curvas de supervivencia por el método de Kaplan-Meier. Básicamente en el eje de las X está el tiempo desde el diagnóstico de cada paciente, son los 5.900 que ya habíamos hablado antes, y en el eje de las X está el estimado de probabilidad. Comienzan en el 100% y van cayendo en el tiempo. A 60 meses la supervivencia global está en un 65% para esta cohorte, y la supervivencia de libre evento en un 60%. Esta tabla muestra la supervivencia
de la Corte de Vigilancia de 2015-2021 a 5 años, comparada con el sistema de Estados Unidos de registros, que es el SEER, el Sistema de Epidemiología y Resultados Finales de Cáncer. Ellos, los datos más recientes que tienen, donde estiman la supervivencia, es en la Corte 2012-2018. El SEER es la agrupación de 22 registros en todo Estados Unidos, que representan más o menos el 64% de toda la población de Estados Unidos, de toda la población de niños, adolescentes y adultos jóvenes de Estados Unidos, 64%. Recordemos que Vigicáncer habíamos dicho que está alrededor del 50-55%, o sea que no estamos tan subregistrados como que inclusive en Estados Unidos, no estamos muy lejos del registro. Y lo que queremos es comparar esa supervivencia a 5 años y ver un poco la brecha de supervivencia y el reto que tenemos nosotros como oncólogos para mejorar eso. Entonces, en el grupo 1 de la clasificación internacional de enfermedades, que son el grupo principalmente de leucemias, pues vemos la brecha es menos 20%, o sea, estamos por debajo de 20 puntos, 64 contra 85%. De pronto hago aquí un paréntesis, estos datos son del CIER, pero del grupo que ellos clasifican como hispanos. No es de todos los casos registrados en este sistema de epidemiología y resultados finales de cáncer de Estados Unidos, sino es solamente en el grupo de hispanos, de latinos. Entonces, para tratar de hacer la comparación un poco más justa. Linfoma vemos que es la supervivencia de 95% contra 83%, 12% de puntos por debajo. Tumores cerebrales menos 16% de puntos por debajo, 72% versus 56 o 56 versus 72 en Vigicáncer versus SEER. Neuroblastoma hay una brecha muy grande, menos 32, miren 50% versus 83% registraron el SEER, menos 14 puntos para retinoblastoma, lo cual es bastante deplorable, un tumor prácticamente completamente curable, 97% en Estados Unidos, nosotros estamos 83%, tumores renales también, uno de los paradigmas de la oncología pediátrica, que es el tumor de Wilms, 79 contra 92, hepático 61 contra 72, en óseos también la brecha está grande, 69 para SEER versus óseos 43% en nosotros, sarcomas 42%, 72%, germinales 84-94%, neoplasias epiteliales también una brecha grande, 70-94%, y una popurrí de diferentes tumores malignos que no entran en estas categorías previas o no especificados, 57 contra 79. En general, entonces, obviamente la brecha de supervivencia está muy dirigida por el grupo grande de las leucemias agudas, y en general de los tumores hematolinfoides, 65 contra 85, 20% de diferencia. Bueno, acá voy a tratar de enfocar un poco la leucemia linfoide aguda. Es un poco de leucemia linfoide aguda por la importancia que tiene esta para nosotros desde el punto de vista del impacto en los resultados clínicos. Entonces aquí está de la cohorte que estamos hablando, solamente para la leucemia linfoide aguda, su distribución por aseguramiento, un poco de sobre representación en el subsidiado, y la distribución pues según la residencia sí es igual que los otros tumores. Esta es la supervivencia global y libre de evento. Vemos que a 60 meses 65% para la lesión linfoide aguda y sobre supervivencia libre de evento 59%. Todavía muy por debajo de lo que quisiéramos. Vemos que en los primeros meses hay una mortalidad grande, rápida, casi que el 10%.
Y acá, si vemos la curva de sobriedad libre de evento, vemos que como esta se vuelve más cóncava más rápidamente que la global por las recaídas en este periodo alrededor del año a los 2 años de tratamiento. Y algunas recaídas y seguramente también muertes ya tardías. Aquí también pueden haberse tumores secundarios. Esta tabla me parece una comparación muy interesante. Es para leucemia linfoide aguda, supervivencia global a 5 años entre Vigicáncer, recordemos 2015-2021, y el SER en grupo de hispanos, que ellos clasifican como hispanos entre 2012 y 2018. Y esto es por grupo de edad. Ya sabemos que el grupo de edad es un factor pronóstico muy importante en leucemia linfoide aguda. Entonces miremos cómo cambian las brechas. Menores de un año realmente el pronóstico es malo, inclusive en Estados Unidos, sigue siendo 60% de supervivencia a 5 años. Pero miren que las leucemias de bajo riesgo que se concentran entre los 1 y los 9 años, ellos obtienen 94, 93, 94% de supervivencia a 5 años, mientras que nosotros estamos entre 78, 66%. Realmente una brecha grande, alrededor del 20-22% si ponderamos esos dos resultados. Y esto me parece a mí especialmente preocupante porque estas leucemias deberían curarse con terapias no muy intensivas y les debería ir muy bien, inclusive se consideran tratamientos casi que de nivel 2 de oncología. Ya obviamente el grupo adolescente mucho peor, 59-82, y el grupo grande 35-71 con una brecha muy grande, casi el 40% de supervivencia. En global, la global, 22% para leucemia linfoide aguda. Esta entonces es la supervivencia global y libre de evento para leucemia linfoide aguda por estirpe B y T, la roja las T, 50, 54, 50 es muy lo esperado para la leucemia de células T, y apenas 67 y 61 para B, lo cual, como lo dije anteriormente, es preocupante. Y por la distribución de leucocitos al diagnóstico, nuevamente menores de 25.000 leucocitos, que son también pacientes que se consideran realmente de muy bajo riesgo, sobriedad libre de evento a 60 meses, a 5 años, solamente el 67%. Bueno, en los últimos 3-4 minutos que hacen falta para terminar la presentación, les voy a mostrar rápidamente qué se lleva este trabajo que se lleva a CIO, que me parece interesante ponerlo en contexto, que estamos mirando de supervivencia en leucemia linfoide aguda. Este es el título que tiene que ver con medición de la enfermedad residual en leucemia linfoide aguda B como factor pronóstico en un grupo como el nuestro, o en un registro como el nuestro, que es de vida real. Se incluyeron, en este caso la corte no es desde 2015, es 2019 al 2021, 871 pacientes con leucemia linfoide B, 697 tenían datos de enfermedad residual medible. Aquí está como la distribución de los grupos. De pronto importante resaltar los que eran enfermedad residual medible al final de la inducción, que era la medida que nos parecía más importante, negativa el 73%. O sea que tenemos un 27% que no logran negativizar la enfermedad residual medible, un grupo casi un 20% que es bajita pero positiva, y ya los grupos más pequeños cuando mayores del 1%. Entonces esto es como predice la enfermedad, la enfermedad residual medible al final de la inducción, la supervivencia libre de evento. Vemos, esto es apenas a 24 meses prácticamente, 24 meses por el seguimiento corto, pero miren cómo es capaz de separar muy tempranamente, prácticamente al sexto mes, antes del sexto mes ya empiezan a separar las curvas. Y bueno, el pésimo pronóstico que tienen los pacientes con uno
99% al final de inducción de enfermedad residual medible. Claramente en algunos protocolos esto ya es indicación de tratar de rescatarlos y llevarlos a trasplante de médula. Los negativos, que ya para 24 meses estábamos en un 80%, lo cual no es muy bueno, esto debería estar por encima del 95%. Y ese grupo, entre que es positivo pero bajo, cómo marca y cómo cae la supervivencia de forma rápida. Y este grupo es muy interesante, dado que nosotros todavía lo clasificamos utilizando lo tradicional de leucocitos, edad, sistema nervioso central, etc. Y este grupo parece separarse muy bien con la enfermedad residual medible, por lo menos en esta cohorte que estamos mirando. Bueno, entonces este es la enfermedad libre de evento a 24 meses, está aquí con la según categoría de la enfermedad residual medible al final de la inducción. Lo que les decía, si es negativo a 24 meses tiene 89%, pero cae rápidamente a 68%, 68% enfermedad residual, supervivencia libre de evento con enfermedades residuales medibles bajas, y ya las que tienen más del 1% pues es un resultado muy malo. Y el riesgo de muerte, o en este caso sería el riesgo de tener un evento, que puede ser muerte, recaída, según el grupo de enfermedad residual medible, teniendo como referente el negativo, vemos cómo aumenta el riesgo prácticamente 3 veces más si hay enfermedad residual medible positiva baja, 6 veces más, o sea, se duplica si es más del 1%, y se mantiene ahí ya si ya son pacientes que no entran en remisión completa. Bueno, ya para concluir, entonces creemos que Vigicáncer ha logrado ya cerrar parcialmente, por lo menos parcialmente, esa brecha de registro que nos dejó las restricciones de la pandemia. Fue ha sido un esfuerzo muy importante para volverse a poner al día, y todavía hace un poco de falta. Es importante resaltar que, a pesar de que Vigicancia tiene un protocolo estricto en cuanto a criterios de selección y cuáles pacientes van a hacer el seguimiento, hemos logrado alrededor de 1.100 a 1.200 niños y adolescentes con cáncer, registrar adolescentes, niños y adolescentes con cáncer en años de 19, 20 y 21. Y lo cual es alrededor de la mitad de todos los niños que se presumen niños y adolescentes que se presumen se diagnostican en Colombia, y eso hace que el sistema sea cada vez más robusto. Tenemos un poco de problemas en la representación de tumores del sistema nervioso central, que no es difícil registrarlo, sobre todo cuando no entran en contacto con oncología pediátrica, o si son tratados por adultos. Inclusive por protocolo mismo nosotros no registramos pacientes tratados por adultos. El retinoblastoma, que a veces llegan al oftalmólogo y no volvemos a saber de ellos, o no nos enteramos si llegaron siquiera, si son estadios tempranos, intraoculares tempranos especialmente. Y en los adolescentes en general, por lo que ya les explicaba del tratamiento por el grupo de adultos. Bueno, vimos también cómo la brecha de supervivencia sigue siendo importante con respecto a los estándares internacionales en países afluentes. En Colombia los niños tienen 2 veces más riesgo de morir que en estos, si tenemos en cuenta los estándares actuales de supervivencia para los diferentes tumores. Esa brecha en promedio es mayor, la brecha de supervivencia es mayor para neuroblastomas, tumores óseos malignos, sarcomas de tejidos blandos, tumores epiteliales y otros no especificados. A mí me parece especialmente preocupante la leucemia linfoide aguda B de bajo riesgo. Es un grupo muy grande de pacientes, es posiblemente el predominante en el grupo de cáncer pediátrico, que en teoría serían fácilmente curables, 94-95% en otros países,
y que nosotros solamente estamos llegando 78, entre 66 y 78%. Creo que este es uno de los problemas que la asociación debe poner un foco muy especial. Yo creo que hay que empezar de forma graduada. Y finalmente, lo que vimos del abstract presentado, que la enfermedad residual mínima, a pesar de que tenemos limitaciones, conocemos nuestras limitaciones, las diferentes calidades de los laboratorios, sigue conservando su factor predictor, su factor pronóstico, y que deberíamos considerar empezar a incluirla de forma rutinaria en los protocolos de leucemia que se desarrollen de aquí en adelante. Sobre todo, pues hablamos de la enfermedad residual medida al final de la inducción. Muchas gracias a todos por su atención.